Bill, buenos días. Gracias por acompañarnos otra vez en el estudio. Saludos, gracias de nuevo por tenerme. Muy bien. A veces en nuestros cuerpos nos sentimos cansados después de mucho trabajo y estamos muy llenos de estrés y se ve propaganda en la televisión que hay que renovar su cuerpo al ir a este sitio, a ir a este hotel. Y es cierto que estas vacaciones pueden ayudarnos, pero no cambian completamente quiénes somos. Pero hablaste la semana pasada de la renovación completa que Dios puede dar a nosotros. No una mera vacación, sino un cambio de ser. Pero ¿cómo podemos llevar a cabo esta renovación que Dios quiere para Sí, nosotros? no, buena pregunta. Y yo creo que a veces nosotros pensamos que para yo cambiar, yo simplemente tengo que como que decidir, yo por mí mismo, por mis propias fuerzas, yo lo voy a hacer, ya yo no voy a... ¿Y qué pasa cuando a veces tratamos de hacer eso? Fracasamos. Fracasamos y regresamos a quienes éramos y cómo vivíamos y a los mismos pecados, a las mismas malas mentalidades. Sabes, es interesante en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 12, Pablo como que él hace un cambio y él va a dar un punto, un versículo que quizás muchas personas conocen, pero si uno lee Romanos del 1 al 11, hay algunos puntos que Pablo está haciendo que eran sumamente claves, yo creo. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo da una lista de pecados de aquellas personas que vivían sin Dios y él da una lista de personas que eran odiadores de Dios, personas insolentes, personas que eran jactanciosos, personas que eran desobedientes a los padres. En el capítulo 3, él dice que nadie era justo, no ni uno, que todos habían pecado y eran destituidos de la gloria de Dios. Tenemos esta imagen de personas que quizás quieren cambiar, personas que quizás quieren vivir de una forma diferente, pero que no pueden. Y en Romanos capítulo 11, el fin del capítulo, Pablo empieza a hablar acerca de un cambio que Dios quiere que hagamos. Y note dónde empieza el cambio. Y quiero notar dónde empieza el cambio para hacer quizás algunas aplicaciones para nosotros. Corner, si puedes leer Romanos 11 desde el 32 hasta el capítulo 12, versículo 1. Muy bien. Ok, dice Romanos 11:32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ok, muchas veces queremos acercarnos y queremos vivir de una forma diferente. Y de nuevo pensamos, no, el cambio va a ser por yo hacer, yo simplemente me voy a esforzar por mi propia mente, solo voy a meditar y voy a hacer los cambios. Pero al fin, él dice algo que es interesante, que él dice que Dios ha hecho que en el versículo 32. A eso encerrado a todos en desobediencia ¿Con qué propósito? para mostrar misericordia a todos. En otras palabras, Dios ha dicho, ok, todos han estado desobedientes, pero es Dios el que puede mostrar misericordia. Y después muchas personas le encantan el capítulo 12, versículo 1, donde Pablo dice que yo les ruego que hagan qué. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Pero Gordon, quiero que note cómo lo leí en propósito. Como dice la pregunta, dice que les ruego que hagan qué. Por las misericordias de Dios. Y ahí yo no creo, el primer punto que quiero que notemos, van a haber dos puntos por hoy, que vienen del 12:1, pero ahí está el primer punto que quiero que notemos. Muchas veces queremos cambiar nuestras vidas, queremos renovar nuestras mentes, no nos queremos conformar a este mundo, pero tenemos que notar que ese cambio empieza por las misericordias de Dios. Que el cambio, y tiene sentido, porque piensa, Gardner, si yo te miento,
y tú me dices, Bill, tú eres un mentiroso. Tú siempre has sido un mentiroso. Tú siempre vas a ser un mentiroso. ¿Cómo que me mentiste? Y cada vez que hablamos, tú eres un mentiroso. ¿Qué va a pasar? Va a ser mucho más difícil de yo hacer qué. De dejar la mentira. Exactamente, de yo cambiar. Pero donde hay perdón, hay la oportunidad de cambio. Y lo que tenemos que entender es que la razón en la cual nosotros podemos cambiar es porque Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados, que es por las misericordias de Dios, por el sacrificio, por la muerte de Jesús, es que nosotros podemos cambiar. Esto es lo que los judíos no entendieron en Romanos 9 al 11, que el cambio que ellos podían hacer era por Jesús, por las misericordias de Dios. Y si en el día de hoy nosotros en verdad queremos cambiar, si en verdad queremos ser diferentes, va a ser como él dice en el 11:36, por él, a través de él y a él, que son todas las cosas, incluso mi vida. Y es por las misericordias de Dios que en verdad yo puedo cambiar. Que cuando yo pienso en el hecho de que alguien vino y él vivió y él murió por mis pecados para ofrecerme a mí vida, que eso es ambos el poder y la motivación de vivir una vida diferente. Y un segundo punto con eso, según el versículo 1, él dice, no, que por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como qué, Como sacrificios vivos, como porque sacrificio vivo y santo. un sacrificio. Muchas veces queremos hacer cambios, pero los cambios lo que queremos hacer sean que sean cambios fáciles. Y déjame decirle, si tú tienes que hacer un cambio, va a ser difícil, va a ser un sacrificio. Y no, si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que notar que un cambio va a requerir un sacrificio, que quizás van a haber cosas en tu vida que tú vas a tener que dejar, personas, relaciones que tú vas a tener que cortar, cosas que tú vas a tener que tener como sacrificio para en la actualidad hacer un cambio. Y que el cambio tiene que ser algo vivo. ¿Sabe? Cuando las escrituras dicen, por ejemplo, un sacrificio vivo, ¿qué quiere decir la palabra vivo? Dispuesto a trabajar, no uno como un sacrificio, un cordero que está muerto ahí Ex en el altar. Exactamente, que es algo que es continuo. Entonces, cuando nosotros pensamos en, ok, quiero cambiar, me quiero renovar, ¿cómo es que va a pasar? Piensen en Romanos 12:1. Es por la misericordia de Dios. Va a ser un sacrificio. Yo voy a tener que sacrificar algo. Y va a ser algo que voy a tener que ser continuamente, un sacrificio vivo. No es algo que, bueno, dejé esto una vez y ¿por qué no soy diferente? Empecé a leer una vez, ok, ¿por qué no lo sé todo? Empecé a orar una vez, ok, ¿por qué no me siento más espiritual? Es un sacrificio vivo, algo que continuamente estamos haciendo y que va a ser algo que va a ser diferente porque es algo que es santo, so diferente al resto del mundo en la cual vivimos. Exactamente. Romanos 12:1 es un texto clave, pero como has señalado, para entender bien Romanos 12:1 tenemos que entender lo que vino antes. La Ujú. misericordia de Dios es la base de todo. Muchas gracias, Bill. Gracias por estos estudios y gracias a todos por habernos acompañado en estos estudios. Que Dios nos fortalezca.